Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV Salud, Dios bendiga su vida, su casa, su familia, Dios bendiga su trabajo, sus finanzas, Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por este medio, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Robillán y me gozo plenamente de poder estar delante de estas cámaras para poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Pues en esta noche, amados hermanos, lo haremos bajo el tema todo depende de quién reina. Y debemos de tomar en consideración, ¿verdad?, lo que reina nuestra vida, nuestros hechos. ¿Cómo podemos determinar quién reina sobre nuestra vida? Pues el comportamiento que más nos domina, la actitud que más nos domina, los hechos que más nos dominan son las que realmente declara quién reina sobre nuestras vidas. ¿No le ha pasado, amados hermanos, que a veces no queremos hacer algo y terminamos haciéndolo? Quiere decir que no tenemos ese dominio sobre lo que nos acontece, sino lo que nos acontece más tiene dominio sobre nosotros. Por ejemplo, podríamos decir, yo no voy a hacer lo uno o lo aquello, ya me decidí, me voy a dedicar a agradar a Dios, me voy a consagrar a Dios, y terminamos cayendo en el mismo comportamiento, en lo que hemos dicho que ya no lo hacía. Quiere decir que ese comportamiento o este hecho, lo que nos domina, porque reinar quiere decir dominar. Podríamos poner el título, depende de quién domina. Pero Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Pero estamos haciendo uso de este espíritu, porque sabemos que con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Pero si nosotros le damos lugar a Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, vamos a poder lograrlo, amados hermanos. Lo importante es no desistir, lo importante es no desmayar. Para pues entrar en el tema, les voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 34, y lo leemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que pueda yo menguar y tú seas glorificado, Señor, en cada palabra, en cada enseñanza, en cada predicación, Padre Santo. Porque sabemos que tu palabra ha sido dejado a nosotros para que podamos corregir nuestra humanidad, para entrar en el ámbito espiritual contigo, en la relación y la comunión contigo, Señor. Permita que con denuedo y por el poder de tu Espíritu Santo pueda yo llevar este discipulado a cada corazón con integridad y verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados,
Jesús acertó algo, y porque yo digo que acertó, le dije, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué quiere decir esclavo? Esclavo quiere decir alguien que depende de algo, de un amo, alguien que tiene potestad sobre él, alguien que tiene dominio sobre él. Por lo tanto, esa persona no tiene la libertad de poder vivir o consagrar su vida a Dios, ni siquiera a veces consagrar su vida a su familia. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte que lo domina. ¿Sabe cuántas personas han dicho, no, yo necesito dedicarme a mi casa, dedicarme a mi esposa, a mis hijos, pero no pueden porque hay algo que es más fuerte que el que lo domina y impide de que pase tiempo en su casa con su familia? Y esa es la esclavitud hacia el comportamiento que en ese momento radica en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? He conocido hombres con buenas intenciones con su familia, de proveer, de tener cuidado, pero tiene un vicio. El vicio puede ser cualquier cosa, alcohol, droga, lo que sea. Y somos muy rápidos entonces a juzgar y a condenar a una persona así, no entendiendo que esa persona no tiene el dominio propio, sino que está siendo poseído. Y la posesión quiere decir que tiene alguien que lo domina, algo que reine en su corazón. Y nosotros a veces sin misericordia y sin comprensión en lo que está aconteciendo, y a veces olvidándonos de nosotros mismos, de donde Dios nos sacó de este mismo comportamiento, de esta misma cosa, actuamos sin misericordia. Pero Jesús dice que el esclavo no queda en casa para siempre. El hombre o la mujer que tiene un vicio o algo no puede quedar para siempre. Hay personas que no pueden estar en la presencia de Dios para siempre. No puede estar en casa. ¿Sabe qué? Nosotros somos el templo de Dios. ¿Sabe que nosotros fuimos creados para adorar a Dios? Pero no podemos quedar en casa para adorar a Dios porque hay algo más fuerte que nos domina, que reina sobre nosotros. Debemos de poder poner un balance, ¿verdad? Y debemos de seguir luchando, peleando la buena batalla de la fe. No por el hecho de que fallamos, caemos, vamos a echarnos para atrás, no. Sabe que todo es un ejercicio, hay que ejercitarse en la fe, hay que ejercitarse en todas las cosas que sabemos que es necesario para poder alcanzar la meta. ¿Sí? Por lo tanto, si caemos, si somos dominados por el pecado, tenemos que seguir luchando, resistiendo hasta poderlo vencer. Dice la Biblia que el que resiste al diablo hace que el diablo huye de él. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al pecado y al fin y al cabo se dará cuenta que solamente falta un momento de resistir. ¿Sabe? Hay personas que para poder devolverle el dominio propio, si están muy enviciados en algún comportamiento, tienen que encerrarlo en un centro de rehabilitación. Pero como es algo que no se hace de voluntad propia, hay un porcentaje muy alto de que esa persona después que salga de este centro vuelva a caer en lo mismo. Pero alguien que toma la determinación, que tiene fuerza de voluntad, si vamos a ponerlo así, para no repetir demasiadas veces el dominio propio, fuerza de voluntad y decir, ¿sabe qué? Me voy a parar firme para resistir a lo que me domina, porque yo quiero entregarme a aquel que me puede hacer libre. Es aquel que te puede hacer libre, es Jesucristo. Por eso dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Tal vez no te das cuenta, ¿verdad?, de lo que te domina, de lo que reina sobre tu vida. Puede ser el Facebook, puede ser cualquier otro medio social que te domina, puede ser la televisión, puede ser una telenovela, puede ser cualquier cosa que tiene dominio sobre ti. El hombre fue llamado a ser libre en Cristo Jesús.
Pero muchas cosas representan ataduras al hombre. O sea que el hombre no puede quedar en casa para siempre, no pueda quedar en adoración para siempre, no pueda seguir manteniéndose firme en el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que domina su vida, su corazón, su ser. Pero el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo podemos llegar a eso? ¿Sabe, amados hermanos? Es entender que Cristo vino a ser morada en nosotros. Es entender que Cristo vino a que, como lo estábamos diciendo ayer, a que entreguemos, a que nos bauticemos, a que le demos muerte a ese viejo hombre para poder realmente abrazar a Cristo en su totalidad en nuestras vidas. De manera que no vivamos más nuestra vida, que vivamos la vida de Él que está en nosotros. Y eso nos ayudará siempre, porque es Él que nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Amén. Mira, dice lo que dice el segundo de Pedro, a los que realmente permanecen esclavos del pecado. Dice segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. No queremos caer en esto. No queremos volvernos atrás después de haber conocido a nuestro libertador, a nuestro Rey, aquel que debe de reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido que del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y es el comportamiento de todo aquel que se esclaviza de un pecado, de un comportamiento, de un vicio, ¿verdad? Del cual no se puede deslizar, del cual no se puede escapar. Ese vicio reina sobre su corazón, reina sobre su vida. Cuando no puede cumplir con ese vicio, se pone nervioso, ¿verdad? Y no puede quedar en casa para siempre. Es importante que entendamos, amados hermanos, de que si hemos hecho un paso de fe, debemos de seguir adelante. Y cuando se habla de volverse atrás, está hablando de alguien que haya tomado la determinación, la decisión de decir, ¿sabe qué? Yo no puedo, déjame volverme atrás. Porque el asunto es que nosotros persistamos, no es que no vamos a fallar, no es que no vamos a, pero hay que persistir, hay que seguir adelante, hay que insistir, hay que seguir luchando para poder entonces vencer lo que nos tienen atados. Amén. Y yo les aseguro, amados hermanos, si nosotros persistimos, si nosotros seguimos adelante, vamos a poder vencer. Vamos a poder vencer. Con el poder del Señor. Entonces, ¿cuál debería de ser la actitud? Pues es como ayer le estaba diciendo, hay que morir el yo. Porque si morimos el yo para vivir en Cristo, ciertamente ya ese yo no va a tener necesidad de las cosas que le da placer. Y el yo, cuando se habla del yo, se habla de la carne, se habla de los deseos de la carne. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay que darle muerte a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Es de la única manera que el pecado puede reinar. Si nosotros mantenemos nuestra naturaleza pecaminosa viva, hay que hacer morir la carne, porque no hay condenación para ninguno que está en Cristo Jesús, lo que no operan según la carne, dice la Biblia.
a los que no operan según la carne. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos en tiempos donde realmente tenemos que tomarlo con firmeza, una determinación de la vida que queremos llevar. Tomar una determinación de quién queremos que reine sobre nosotros. Yo creo que el sabio debe de entender que el que debe de reinar sobre su vida es Cristo Jesús, porque hay mayor ganancia en Cristo que dejar que la carne sea el que domine, que reine sobre nosotros, para entonces luego pagar las consecuencias. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus concupiscencias. No vale la pena, amados hermanos, decir aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor y todas esas cosas si nosotros realmente no lo glorificamos en nuestras vidas. Jesús dijo, ese pueblo de boca, con sus labios me honran. Y honra quiere decir me alaban, me glorifican. Dicen cosas grandes de mí, me dan un lugar de honra en su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el corazón está lejos? Porque hay comportamientos y actitudes que dominan nuestra vida y que atraen más nuestros corazones, nuestros hechos a cosas vergonzosas. Y yo creo que, amados hermanos, que en este tiempo hay que tomar realmente una determinación. No sabemos ni la hora, ni el día, ni el tiempo, pero sabemos que es un proceso. La palabra de Dios se va cumpliendo en su cabalidad. Pero lo que no sabemos es el tiempo, la hora, el día, la hora en que el Señor ha de venir. Entonces dejemos que el Señor reine en nuestra vida como debe de ser, dando muerte al pecado, de manera que ya no reine pues el pecado sobre nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en su concupiscencia. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y uno dice, ¿cómo puedo estar vivo entre los muertos? Porque debemos de entender algo. La paga del pecado es muerte. Pero si nosotros nos arrepentimos y recibimos al Señor para que reine sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, ahí en Cristo Jesús alcanzamos vida, o sea, somos resucitados de esa naturaleza caída, pecaminosa, para vivir en Cristo. De modo que ahora podemos estar en medio de una generación maligna y perversa, donde todos están muertos, pero tú en Cristo, yo en Cristo, estamos vivos. Por lo tanto, no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si permitimos que el pecado enseñorea sobre nosotros, pues, no sé. Pero, ¿sabe, amados hermanos? Si nosotros podemos reconocer dónde estamos mal, también tenemos la capacidad de poder corregir lo que está mal. Se trata de resistir, se trata de insistir, de persistir, se trata de levantarnos y decir, de ahora en adelante, el que reina sobre mi vida es Cristo Jesús. De ahora en adelante ya el pecado no va a reinar sobre mí, porque en Cristo Jesús soy libre. Porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Por lo tanto, es una entrega de cuerpo, alma y espíritu para que Dios sea el que tenga el control de nuestras vidas, para que Dios sea el que nos pastoree, para que Dios sea el que nos guíe. Y lo tiene la manera de hacer por medio de su Espíritu Santo. No podemos hacerlo con nuestra fuerza,
pero con el Espíritu de Dios que nos fortalece, podemos hacerlo. Amén. Por lo tanto, debemos de tomar una determinación. ¿Sabe? Hay muchas cosas que tal vez para ti parecen delicia en este mundo, pero al parecer delicia, al parecer algo que trae contentamiento en tu corazón, debemos de entender también que es algo que reina sobre nuestras vidas. Cualquier cosa que te trae placer, satisfacción, que no sea de Dios, es una manera de reinar sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre lo que sea. Por eso que a muchas personas se les dificulta entregar su vida al Señor. Se les dificulta porque hay demasiada cosa que reina sobre sus emociones, que le hace sentir bien. Posiblemente lo que reina sobre ti, sobre mí, sea nuestro contorno. Posiblemente sea las amistades que no queremos perder, porque si yo entrego mi vida al Señor, pues yo voy a tener que consagrarme a Él y voy a perder a mis amigos. O tal vez que será que digan mis amigos de mí, que será lo que dice mis conexiones de mí, o sea que si entendiéramos por un momento y meditáramos se trata de salvar nuestras vidas. Se trata de huir del pecado, se trata de consagrar nuestra vida a Dios, se trata de que Dios sea el que reine sobre nuestra vida, no el pecado. ¿Por qué preferimos a veces que sea el pecado que reina sobre nuestra vida? Yo entiendo que por el hecho de que vivimos en este mundo y la manera en que se maneja este mundo, se mueve toda la cosa en ese mundo, es más fácil ser parte de la multitud de pecadores que ser parte del remanente fiel que sea de Dios. Sin entender que podemos alcanzar todo en ese mundo, pero perder nuestra alma. Por eso es importante, amados hermanos, que tomemos una determinación de que sea Dios el que reine en nuestra vida. Para que sea el que reine en nuestra vida. Dice Colosenses 3:9, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que es algo progresivo, no es algo que de repente, si pasa de repente, gloria a Dios, porque Dios tiene el poder y la capacidad de transformar a una persona de un día para otro. Pero cuando somos revestidos del nuevo hombre, donde Cristo es el que nos habita, ¿verdad? En ese nuevo hombre podemos manifestar una conformidad a la imagen del que nos creó, donde es como en ese nuevo nacimiento, donde en esa renovación que nos lleva hasta el crecimiento, hasta el conocimiento, es una manera de crecer poco a poco, de santificarnos cada día en el Señor, de alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque nos hacemos libres del dominio, del reinado del pecado, para que sea Dios es el que reine sobre nuestras vidas. Y en ese nuevo conocimiento pleno, volvemos a repetir, ya sabemos que en ese conocimiento pleno ya entendemos que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y en el reino de Dios ya no hablamos de nación, ya no hablamos de lengua, hablamos de un pueblo santo, redimido de Dios. Amén. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y muchas veces no podemos entender ese principio donde todos somos en Cristo una misma cosa. Por eso que todavía debatimos sobre las cosas humanas, sobre la interpretación humana, sobre cómo nosotros vemos las cosas humanamente y no lo atribuimos a la libertad con que Cristo nos hizo libre,
no lo atribuimos a que Cristo es el que reine, sea en un griego que haya creído, sea en un judío que haya creído, sea un circunciso que haya creído, sea un incircunciso que haya creído, sea un bárbaro que haya creído, ni un escita, sea un libre, ni un siervo ni un libre que haya creído. Todos nosotros tenemos un solo rey, todos nosotros tenemos una sola identidad y una sola libertad, es la que Cristo nos da, porque Cristo es el todo en todos. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera menospreciar a alguien que no haya alcanzado lo que ya Cristo tiene predeterminado para que alcanzase. Amén. Debemos de esperar cada uno para que llegue a la plenitud del varón perfecto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Cristo es el que nos da vida. Dice, Él os dio vida a vosotros. Cristo es el que nos da vida. Cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos en esclavitud, cuando el pecado estaba reinando sobre nosotros, en lo cual anduvimos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y a la potestad del aire, o sea, aquel que gobernaba y reinaba sobre nosotros. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, donde nosotros estuvimos un tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos de toda esa cosa que obedecíamos. Amén. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De otra manera, amados hermanos, Cristo es el que debe de reinar sobre nuestra vida, porque Él es quien nos da vida. Esa vida es la que nosotros necesitamos vivir, de manera que no reine más el pecado sobre nosotros. Amén. Vámonos rapidito a Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera de vivir donde el pecado reinaba sobre nosotros, esa pasada manera de vivir nos ayuda ahí la palabra a entender que lo que hay que hacer es despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojate. Y hay que entender que cuando la palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, esa responsabilidad es tuya, es mía, de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De esa manera Dios será el que reine sobre nosotros. Hay que darle lugar a Dios. Resistir al diablo. Dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Gálatas, y con eso cierro, 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Disfruta de la libertad, la que Cristo te dio, la que Cristo te entregó. No vuelva a ese comportamiento pasado. Sabe, a veces nosotros nos encontramos en medio de personas que hace mucho que no vemos,
y se manifiesta a veces los comportamientos que antes teníamos cuando estábamos en el mundo con esa gente. Hay que cuidarse, amados hermanos, de cómo caminamos en Cristo Jesús, de verdad que determinamos todos los días que Cristo es el que reina en nuestra vida, en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento, en nuestro pensar, en nuestro andar y en todo lo que hacemos. Amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos.